¿Qué estás previendo para este año? ¿Qué papel jugará la delincuencia en esta ocasión, Jesús? Mira, mi querido Eric, yo considero, bueno, para empezar las elecciones intermedias siempre son fundamentales para cualquier administración. Y en este caso, pues no es la excepción. El presidente de la República está apostando es más, todo el proyecto de la Cuarta Transformación o el proyecto de lo que sería Morena en un partido sucesorio. Creo que lo está apostando a estas elecciones intermedias. Pero bueno, independientemente de eso, ya hemos visto que la delincuencia juega siempre un papel muy importante dentro de todos los procesos electorales, tanto federales como estatales como municipales. Este caso no va a ser la excepción. Justamente en este momento, el mundo de la delincuencia, el mundo del narcotráfico, pues se podría decir que está más suelto que antes. Cuando teníamos la guerra contra el narco de Calderón, que también fue una farsa, por supuesto, cuando tuvimos la guerra remasterizada de Enrique Peña Nieto, pues de alguna forma hubo una recesión de los grupos criminales para poder participar en la influencia o en más bien en la vida política. No hablo concretamente de los diputados, porque ahí realmente a nivel de las diputaciones federales, ahí no hay una, una importancia muy grande para el narcotráfico, para los grupos de la delincuencia organizada en general, para hacerse de un escaño, no tienen ninguna utilidad. Para ellos es más rentable, por supuesto, las gubernaturas y, por supuesto, todavía más rentable las alcaldías, las presidencias municipales. Sin esos espacios, creo yo que el crimen organizado estaría pronto desvaneciéndose. Por eso considero que en estas elecciones pues será la presencia de los grupos criminales será mucho mayor que en otras ocasiones. Incluso yo estoy pensando, yo veo a lo que sí comentan algunas fuentes, algunas gentes cercanas a la delincuencia, sé que va a haber mucha participación y sobre todo por otro factor que debemos agregar, mi querido Eric, que si quieres lo vamos desmenuzando poco a poco, ahorita toda la problemática, que es con relación a los candados que se han abierto un poquito, bueno, que se han abierto para el manejo de dinero sucio en campañas electorales, eh, donde aparte de esto hay que agregar otro factor que es también la desarticulación prácticamente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que bueno, de alguna forma también, si de por sí no estaba funcionando ese organismo, pues ahora con este proceso electoral creo que va a también quedar muy reducido, el gobierno federal lo está copando mucho, no está brindando la información realmente como se ve, y creo que vamos a tener elecciones en donde la transparencia va a ser lo último que vamos a ver. Por lo tanto, puede haber mucho dinero involucrado del narco y de los grupos del crimen organizado apoyando a ciertos candidatos. En pocas palabras, pienso yo que en estas elecciones van a ser incluso eh, más participativas del grupo criminal y ello pues lleva otro conflicto aparejado, que es pues, los altos índices de violencia que vamos a ver en este proceso electoral, que no tardan en repuntar, no tardan en aparecer, ya comenzaron a aparecer por allí algunos aspirantes asesinados, y pues por supuesto que esto no va a quedar en eso y vas a ver que vamos a tener lamentablemente, ojalá me equivoque, vamos a tener todavía muchos candidatos y muchos políticos asesinados por el crimen organizado en este reacomodo que es la posición de las posiciones políticas en juego. El presidente de la República recién hace, yo creo a lo mejor una semana, se acaba de pronunciar justamente junto con la secretaria de Seguridad Ciudadana, se acaban de pronunciar preocupados por esta situación de violencia que se viene, que sin duda alguna pues ya se está viendo desde adentro de los órganos, no políticos, sino más bien de inteligencia del Estado, están viendo que va a haber una participación muy activa del narcotráfico, de la delincuencia organizada, porque además también esto es producto de otra cosa, mi querido Eric. Esto es producto también de la división en la que ha caído la sociedad tan extrema y tan radical a la que ha llevado el propio discurso del presidente de la República. No debemos de dejar de reconocer el hecho de que el presidente de la República todos los días, desde su conferencia mañanera, pues está incidiendo mucho en esa división de los mexicanos. Y entonces ahora somos chairos contra derechos,
fifís contra chayoteros y una serie de cosas que se están dando, ¿no? O esa, sí, esa clasificación social en la que nos ha estado encajonando por fuerza el presidente a través de la constante gotita de todos los días de la mañanera, va también a crispar mucho los ánimos y va a terminar por incidir mucho en la violencia. Entonces, esto, aparte de que va a haber violencia por el narcotráfico y por los grupos de crimen organizado, por supuesto que va a haber violencia también por las facciones y va a tener que dar como resultado, pues, violencia, sangre, va a haber, al final de cuentas, va a haber cobro de vida, sin duda alguna. Insisto, ojalá me equivoque. Pero te digo, sobre este tema, el presidente de la República ya se había manifestado junto con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y planteando todavía algo, un bosquejo para blindar las elecciones y brindar a los candidatos que estén en riesgo la posibilidad de tener escoltas y tener un mecanismo de protección que les permita pues mantenerse a salvo durante sus procesos de campaña. Pero esto todavía es un proceso, Eric, que debemos de señalar también, es un proceso que todavía está tierno, pues todavía no se ha dicho cómo va a ser esa protección, es decir, quién va a brindar la protección, si van a tener escoltas particulares, si se les va a permitir que cada quien adquiera su equipo de seguridad en lo personal, o si va a haber elementos del ejército, de la marina, de las policías municipales, de las policías estatales, de la Guardia Nacional. Todavía no hay nada al respecto. ¿Y sabes por qué no hay nada al respecto? Pues porque el marco jurídico todavía no es, ni siquiera está establecido para esto. O sea, el presidente de la República aventó la pelota a la cancha de juego, pero sin poner las reglas prácticamente, y entonces eso va a ser también un verdadero desmadre en el próximo proceso electoral, porque no hay un marco jurídico que establezca quién puede brindar el servicio de protección o de escoltas o de protección a dignatarios, si no es, por ejemplo, el que era antes el CISEN, que es el que otorgaba, o la Procuraduría General de la República, pero no creo que tengan estos tantos elementos como para cubrir a tantos candidatos, donde estamos hablando de miles de candidatos. Entonces, se me hace muy difícil cómo pueda llevar a cabo el presidente de la República esa posibilidad de dar ese blindaje personal a los candidatos en riesgo. ¿Tú ves que pudiera haber dolo justamente en esta circunstancia? Bueno, tú tienes un análisis muy amplio de lo que podría suceder, pero bueno, obviamente parte no de la especulación, sino pues de estos datos duros de esta realidad que se está observando. Pues evidentemente los gobiernos, no nada más hablo del gobierno federal, los gobiernos saben que esto pues es una alta posibilidad y lo que mencionas, que no es que a estas alturas no estén preparados para esta circunstancia. ¿Qué observas? ¿Omisión, colusión, indiferencia? ¿Cómo lo llamarías? Bueno, mi querido Eric, sin duda alguna yo aquí siento que hay eh, una gran carga de dolo por parte del gobierno federal. Es decir, al plantear ese esquema de seguridad y al no establecer las reglas básicas de cómo se va a acceder a ese sistema de seguridad que ofrece el Estado, pues sin duda alguna hay una ventaja de quienes están cerca del poder, quienes vayan como candidatos independientes o de que vayan como candidatos de los partidos pues, más jodidos, por decirlo de alguna forma, que ya sabemos que no traen recursos, por ejemplo, el PES, o no sé, otros partidos. Entonces, estos candidatos, aun cuando estén en situaciones de riesgo, aun cuando estén jugando una alcaldía en la zona de Tierra Caliente, en la zona, no sé, del sur de Veracruz, en la zona de los Altos de Chiapas, o en la Sierra de Chihuahua, o en la zona de Culiacán, por ejemplo. O sea, esos candidatos que sean de poca monta económica, sus partidos, que no tengan la posibilidad de contar con una protección económica, pues por supuesto que van a estar disminuidos en su participación política. No se van a ver tan activos en los movimientos de campaña como podrían hacerlo quienes sí tengan esa capacidad de protección, quienes pudieran incluso tener su propio equipo de guardaespaldas, que son obviamente los que serán, por supuesto, los candidatos con mayor recursos, con mayores relaciones a nivel federal, y eso, te digo, va a incidir, por supuesto, ya desde ahí hay una inclinación, ahí ya no hay un piso parejo para todos los candidatos, desde ahí ya se está planteando quiénes podrían ser los que estarían más aventajados en las elecciones, en las preferencias electorales en este proceso federal. Entonces, bueno, también hay estatales y locales. Si hablamos, por ejemplo, de elementos de escoltas de la Marina, pues es menos improbable
perdón, es menos probable o más improbable de que estén coludidos con el narcotráfico y con los grupos del crimen organizado. Entonces te digo, sí hay cierta ventaja en esta situación que está planteando el presidente de la República, López Obrador, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Híjoles, Jesús, pues un panorama poco alentador. ¿Alguna cosa buena que veas para este año que tiene que ver justamente con esta renovación de los poderes? Es que no hay nada bueno en este proceso electoral interno que viene, mi querido Eric. Insisto, habrá bueno para quienes aspiran a que Morena mantenga el control de la Cámara de Diputados y pueda llevar a cabo ciertas reformas que necesita para la consolidación de la cuarta transformación. Pero fuera de ahí no hay mucho, nada halagador, porque a nivel de los municipios, pues vamos a encontrar, te digo, violencia, vamos a encontrar, por supuesto, mucha confrontación, vamos a encontrar campañas que, aparte a esto, hay que agregarle otro factor, mi querido Eric, que es el de la pandemia de la COVID, que no hemos salido de ella, todavía estamos inmersos en una crisis de salud en la que muy pronto podría repuntar esto otra vez más a la alza, porque pues eso es lo que van a dejar las concentraciones políticas, porque van a llevar a la gente, por supuesto, la gente más vulnerable, la gente más, como siempre, los acarreados de las zonas poblacionales más pobres, y por supuesto que van a estar más expuestos ellos a un contagio masivo. ¿Y qué va a pasar? O sea, va a pasar que todavía no tenemos vacuna, va a pasar que seguimos todavía prácticamente haciendo rifas de vacunas todos los días. Y para esto te digo, no es que sea uno pesimista, no es que sea uno pitonizo tampoco, pero hay que tomar únicamente en cuenta los antecedentes históricos que tenemos de cómo ha sido la participación del narcotráfico en procesos electorales como el que se aproxima. Te pongo el ejemplo nada más, de unas estadísticas que estoy leyendo aquí, por supuesto, del proceso electoral del 2018. En el 2018, en las elecciones federales del 2018, hubo nada más 548 agresiones contra candidatos o actores políticos en las elecciones de ese año. De esas agresiones globales que fueron, tengo 548, te pongo aquí el dato, la mayoría se dieron en Puebla. Puebla tuvo 77 agresiones físicas contra candidatos, que te digo, fueron desde disparos, secuestro, asesinato, agresiones a las familias de los candidatos. Después, en segundo lugar, estuvo Guerrero con 60 atentados. Después estuvo Oaxaca con 52. Estado de México tuvo 46, Veracruz 44, Michoacán 34, 20 contra candidatos, 19 contra militantes, 15 contra exalcaldes, 12 contra regidores, no activistas, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que con base en estas estadísticas, Eric, debemos de pensar que la situación de violencia va a ser, si no igual, por lo menos mayor. Entonces, no creo que haya una disminución de la violencia contra los actores políticos en el próximo proceso electoral. Pues ni modo, mi Jesús, a estar preparados ante esta circunstancia. La verdad es que, pues difícil, pero no, tal vez no inesperado, ¿no? Digo, más allá del discurso oficial, la realidad es que el tema de la delincuencia a nivel local, a nivel federal, sigue siendo muy grave. Hablábamos mucho también de cómo se juega a veces con este tema de las cifras, ¿no? Es que hubo una disminución de la incidencia criminal, no, lo que se disminuyó fueron las denuncias porque la gente no salió por la pandemia, y además pues muchos crímenes pues no se cometieron porque la gente estaba encerrada en sus casas, pero eso no quiere decir que realmente de facto hubiera desaparecido la delincuencia. Y pues parece que este no será un buen año para esto. Jesús, pues un gusto, ojalá te podamos tener más adelante, porque la verdad siempre es interesante de checar tus análisis. No sé si quisieras cerrar con algún mensaje. Pues agradecerte, mi querido Eric Almanza, agradecerte esta invitación, esta oportunidad, esta posibilidad de poder platicar aquí en tu nuevo espacio, del que estoy seguro que tendrás mucha suerte, porque sin duda eres de los mejores periodistas que tiene México. Y bueno, eso es muy alentador, que todavía haya gente
que nos apasiona esto del periodismo y de la información. Y nada más agradecerte y decirte que estoy siempre a tus órdenes para cualquier circunstancia que podamos platicar. Mi Jesús, toda mi estima, toda la buena vibra, muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por las loas. La verdad es que viniendo de ti tienen triple de significado, porque la verdad es que eres un periodista al que realmente admiro en lo personal. Y bueno, no nada más es lo que piense yo, pues la verdad es que lo que has logrado es por demás trascendente y ojalá que siga habiendo periodistas como tú. Muchas gracias, Jesús, y pues seguimos en contacto. Gracias, cuídate, un abrazo.